En esta sesión nos acompañan Alberto Otárola Peñaranda, presidente del Consejo de Ministros, Álvaro Correa, segundo vicepresidente de la CONFIEP, y conduciendo la sesión tendremos a Fernando Carvalho, periodista de Radio Programas del Perú. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a Álvaro Correa por estar en esta mesa y gracias especiales al señor presidente del Consejo de Ministros, que se ha desplazado para estar con nosotros y para contestar a las inquietudes que se han ido haciendo luz a lo largo de las últimas horas. Hemos escuchado hasta ahora economistas, empresarios sobre todo, autoridades estatales y académicos. Corresponde que escuchemos a un político ahora, es decir, una persona encargada de traducir en acción pública los lineamientos fijados por la jefa de Estado. Según la Constitución, los 18 ministros que tenemos son nombrados a propuesta del presidente del Consejo de Ministros. Él es el corresponsable de la acción de todos esos sectores. Y hemos escuchado quejas, hemos escuchado el malestar, hemos escuchado el sentimiento de impotencia de muchas personas que quieren una acción política clara, y por eso es que queremos escucharlo, y determinada en función de los ideales fijados. De manera que por eso hemos invitado al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, cuya presencia agradezco una vez más, y al que le cedo la palabra para que durante 10 minutos nos diga, por favor, qué es lo que su gobierno piensa hacer en el corto y mediano plazo para que haya una convergencia en la acción del sector privado con la del público para buscar el desarrollo de todos en nuestro país. Adelante, señor ministro. Señor Güemes Salcedo, gobernador regional de Cusco, señor alcalde provincial de Cusco, Luis Pantoja, señoras y señores ministros de Estado, señor Gonzalo Galdós, presidente del IPAE, señor Juan Fernando Correa, presidente de la CADE Ejecutivos 2023, señoras y señores presidentes y representantes de los gremios empresariales y sector privado, señoras y señores. Permítame, en primer lugar, expresar el agradecimiento por la organización de este evento que constituye un valiosísimo espacio de diálogo y colaboración con nuestro país. Desde el Poder Ejecutivo reconocemos en primer lugar el rol fundamental de la empresa privada para el crecimiento del Perú. Para nosotros, y esta es la primera idea que vengo a traer a esta CADE en el Cusco, en la hermosa Urubamba, es clave recuperar la confianza entre el sector privado y el Estado. Todos hemos visto que aun cuando afrontamos hoy un escenario complejo, el dato que tenemos felizmente es que este no será duradero. El Perú ha superado momentos adversos gracias a la resiliencia y la determinación de todos, absolutamente todos sin excepción. Para el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, el sector privado es y debe ser un aliado estratégico y cada iniciativa nuestra está dirigida a generar confianza para encaminarnos a un Perú más próspero e inclusivo. Todos sabemos que tras la pandemia de la COVID, la recuperación económica se vio interrumpida por la inestabilidad política generada por la gestión anterior, que amenazó reiteradamente con cambiar las reglas del juego. ¿Cuál ha sido el resultado? Todos lo sabemos.
la peor crisis de confianza en las últimas 2 décadas. Confianza, señores, que debemos de recuperar. Como lo dice el lema de la CADE, para crecer es imprescindible volver a creer. Por ello, siempre es bueno recordar, yo lo digo en todos los foros, que tras el golpe de Estado perpetrado hace casi un año, el 7 de diciembre, por el gobierno del señor Castillo, la presidenta Boluarte asumió, entre otras trascendentales decisiones, el compromiso de dinamizar la economía y sentar las bases para un crecimiento sostenible. El camino no ha sido sencillo. La política contraria a la inversión privada del anterior gobierno ya había generado la paralización del país. A ello se sumó la conflictividad social, el Yaku, la crisis hídrica y pesquera y el presente fenómeno del Niño. Estos eventos han ocupado la mayor parte de nuestra gestión y han llevado a nuestra economía a un momento ciertamente desafiante, pero reitero, va a ser pasajero. A pesar de ello, los motores económicos como la minería y la pesca continúan funcionando y continuarán funcionando gracias a los acuerdos que venimos implementando con la empresa privada. Y hemos preparado medidas para apoyar a la construcción, la manufactura y la agroexportación. Medidas concretas. Somos optimistas y anticipamos una recuperación en el primer trimestre del próximo año. ¿Qué es lo primero que venimos a plantear? Que tenemos que estar unidos para reactivar la economía. En materia de reactivación económica se vienen implementando diversos paquetes que han permitido un aterrizaje ante la adversidad. Uno de estos planes ha sido la puesta en marcha de los planes de reactivación Compunche Perú 1 y 2. La ejecución incluyó un amplio conjunto de acciones orientadas a impulsar el crecimiento, la inversión y el empleo. Ambos paquetes suman 14.000 millones de soles. Es por ello que con el fin de fortalecer y complementar las acciones del plan económico que viene implementando el gobierno, recientemente se oficializó la Ley de Crédito Suplementario que destinará más de 5.000 millones a la preparación de otro hecho fortuito, exógeno al proceso económico que es el fenómeno del Niño. Quiero aprovechar esta ocasión para resaltar uno de los programas emblemáticos que ha sido ejecutado durante esta gestión, el programa Impulso Mi Perú. Este programa fue pensado para que las micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas puedan continuar con su proceso de recuperación. A 6 meses de su implementación, los resultados son satisfactorios. A octubre de este año, este programa otorgó garantías estatales para créditos a más de 61.000 micro y pequeñas empresas de diferentes sectores económicos, las cuales accedieron a financiamiento por un monto total de 1.407 millones de soles con condiciones favorables. Hacia el 31 de marzo del 2024, plazo hasta el cual las empresas pueden acogerse a este programa, esperamos llegar a 246.000 micro, pequeñas y medianas empresas. Y en esta línea, con la implementación exitosa de este programa, ratificamos que antes de que acabe este año, lanzaremos una ampliación mejorada del programa Reactiva Perú con tasas de interés competitivos. De esta forma, seguiremos apoyándolos en su lucha por salir adelante en medio de la crisis. Recientemente, como ustedes saben, hemos presentado un nuevo plan de reactivación denominado Unidos. Este plan cuenta con 2 ejes base y con 25 medidas absolutamente concretas. El espíritu del plan, señores, tiene 2 columnas fundamentales. La primera, proteger la cadena de pago e impulso sectorial por todas y cada una de los sectores que están sufriendo esta crisis. Y en segundo lugar, el segundo eje clave de este programa es promover la inversión privada. Desde el Poder Ejecutivo reafirmamos en este momento, en esta CADE, que vamos a apostar con toda la fuerza que nos da el encargo de gobernar por la inversión privada, que es el verdadero motor que generará el desarrollo para el país. En el caso del impulso sectorial,
Las medidas están orientadas a dar soporte a sectores clave, como el agroexportador, para el cual estamos proponiendo una ley de impulso para su recuperación, que contempla incentivos tributarios para dinamizar la inversión y el empleo. Como ya hemos dicho, ampliaremos el fondo del programa Impulso Mi Perú, que pasará de un fondo total de 5.000 millones de soles a 15.000 millones de soles. Además, vamos a ampliar el alcance del programa para incrementar el monto máximo de los préstamos. Asimismo, hemos anunciado el lanzamiento del programa Servicios por Impuestos. Sé que en este tema hay todo un debate hasta ideológico, pero tenemos fe en el Perú que este programa nos ayudará temporalmente a financiar servicios de salud, educación, orientados al contexto de la emergencia actual, como por ejemplo el generado por el fenómeno del Niño. El principal riesgo, señoras y señores, del próximo año es la intensificación del fenómeno del Niño. El plan del gobierno para la atención de esta emergencia climática comprende 3 grandes rubros, parte de los cuales ya han sido ejecutados. El primero, muy brevemente se los explico, fue la atención inmediata de la emergencia. Nunca antes ningún gobierno en la historia del país, y lo digo con conocimiento de causa, ha invertido tanto en la prevención ante el fenómeno del Niño. El segundo, como lo dije, la prevención y la resiliencia de la infraestructura. Y el tercero, la recuperación de la capacidad productiva, el impulso de la vivienda social. Este año, el presupuesto para la prevención y preparación frente al niño ascendió a más de 7.000 millones de soles y fueron destinados, lo repito, al fortalecimiento de la limpieza de cuencas, quebradas, mantenimiento de infraestructura, el fortalecimiento patrimonial de microfinancieras y cooperativas y la preparación con la población. Hemos adquirido, lo repito también, por primera vez en la historia de Perú, más de 800 maquinarias pesadas que ya están ubicadas en los centros neurálgicos de las 7 regiones declaradas en emergencia y que nos ayudarán ciertamente a morigerar los efectos de este fenómeno climático. Por otro lado, tenemos otro problema, que es el déficit hídrico. En los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, aquí en el Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Tacna. Hemos implementado una serie de acciones para enfrentar este tema y creemos que hace falta un compromiso de todos por el agua en el país. Yo diría, estábamos conversando hace un momento con los organizadores, parece hasta inmoral que la desnutrición infantil en Puno esté cercana al 70%. Los convoco, queridos empresarios, a una lucha contra la desnutrición infantil. El Perú necesita una unidad de todos nosotros para bajar radicalmente este índice, que lo repito, es inmoral. No podemos hablar de progreso y de reactivación económica si tenemos a 7 de cada 10 niños desnutridos. Y este es un llamado que el gobierno hace de manera pública y por supuesto destinará a través del MIDIS, que está haciendo un gran trabajo a este respecto, los presupuestos para afrontarlo. El segundo objetivo es impulsar y destrabar los proyectos. Como ustedes saben, vamos a implementar un conjunto de facilidades regulatorias con el fin de reducir trámites y eliminar obstáculos innecesarios, promoviendo la eficiencia en la ejecución de proyectos. Entre estas tenemos la exoneración de licencias de habilitación urbana, es una decisión que hemos tomado como gobierno, la agilización de procesos y plazos de adquisición de terrenos, la flexibilización de la expropiación de inmuebles para los proyectos de reconstrucción ante desastres y las facilidades en materia de intervenciones arqueológicas, todas ellas contempladas en el Decreto Legislativo 1559, emitido en el marco de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso. El Perú actualmente aspira a ser el centro de las asociaciones público-privadas en América Latina. Ese es el reto del presidente, de la presidenta Boluarte. Somos un país de los pocos países donde han empezado a reactivarse las adjudicaciones. Y esto es una señal clara del esfuerzo del gobierno y de ustedes en nuestra tarea de reconstruir la confianza de los inversionistas privados. Ya voy concluyendo, si me permite, 2 minutos. Una meta clave para nosotros es superar los 2.300 millones de dólares de este año en la inversión. Esto significaría 24 veces más el nivel de adjudicación del 2022 y casi 3 veces más que el acumulado de adjudicaciones en los últimos 4 años. Hacia el 2024
el portafolio de proyectos está integrado por 40 iniciativas que requieren una inversión estimada de 8.000 millones de dólares. En este camino, la primera meta será adjudicar 6 proyectos APP de gran impacto para el país durante el primer trimestre, por un monto total de casi 5.000 millones de dólares. Culminado esta primera meta, se prevé adjudicar 34 proyectos APP más durante el segundo y cuarto trimestre del 2024 por un monto de inversión estimado en más de 3.000 millones de dólares. Actualmente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuenta con una cartera compuesta por 6 proyectos que representan una inversión de 397 millones de soles. Destacan, y lo digo concretamente, el proyecto Evitamiento Hilo en Moquegua y los proyectos de instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de las regiones de Cajamarca, Piura, Tumbes y Loreto. Regiones que en conjunto comprometen una inversión de 1.760 millones de soles. Señoras y señores, el mundo ve al país con buenos ojos. Hoy día mismo, nuestra Presidenta de la República está en APEC, en San Francisco, recibiendo para el Perú la organización de este evento internacional al que convocamos a todos ustedes, por supuesto. Muchas empresas han ratificado su confianza, mientras que las entidades multilaterales han expresado su compromiso para apoyar el financiamiento de proyectos en nuestro país. En lo que va del año, se ha revertido la peor salida de capitales de nuestra historia y se han adjudicado y anunciado proyectos por montos récord. Como gobierno, nos comprometemos a dar todas las facilidades para que el sector privado realice sus actividades de manera óptima. Ustedes tienen la innovación, ustedes tienen la eficiencia en la gestión, ustedes tienen la capacidad de crear riqueza y puestos de trabajo. Necesitamos, señoras y señores, el potencial reactivador del sector privado para lograr avanzar en estos retos. Y creemos adicionalmente que la recuperación de la confianza también convoca las voluntades de todos nosotros, que el empresariado también salga del marasmo. Vamos a hacer un gobierno que va a hacer las cosas de manera responsable hasta el año 2026. Tenemos 3 años para gobernar de manera conjunta y tenemos 3 años para generar, como lo dice el lema de CAE, la confianza para volver a crecer. Yo les quiero agradecer mucho la atención y les quiero desear una excelente organización en este evento de CAE. Muchísimas gracias. Muy bien. Álvaro Correa, en su calidad de vicepresidente de la CONFIEP, va a contestar a lo dicho por el señor primer ministro y eventualmente formular preguntas. Adelante, Álvaro. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, señor primer ministro. Tengo 17 hojas de notas, no tengo suficiente tiempo para comentar todo, pero sí quería empezar reflexionando un poco sobre lo que nos ha pasado en estos años y pasamos pues de un ciclo de gobiernos que estaban convencidos de la importancia de la inversión privada, del crecimiento, que el crecimiento venía por ahí. Se dio el crecimiento, se dio la reducción de la pobreza y los gobiernos fueron variando hacia algunos con un poco más de dudas, se fue perdiendo la convicción, se fueron alejando, empezó o llegó un gobierno de marcada desconfianza, que es el señor Vizcarra, y ya vino el rompimiento total con el señor Castillo, ¿no? Ahí hubo un alejamiento, no hubo ninguna capacidad de conversación. Y bueno, acompañando a esta evolución, el país empezó a crecer menos y nos encontramos hoy día en una recesión de la cual nos es difícil saber cómo salir. Sentimos de ustedes que se está regresando a una línea de confianza en la importancia de la inversión privada. Eso está claro. Y el programa que han presentado la semana pasada y que nos ha resumido ahora, creo que es bastante ambicioso, es un buen programa, pero nos genera todo esto, y eso es lo que le quiero transmitir como representante de muchos de los que están aquí presentes y de los que no, que nos generan algunas dudas, ¿no?
Una de ellas es el nivel de convicción que tienen ustedes con ir completamente en una determinada dirección. ¿Y a qué me refiero? A que si bien apuestan por la inversión privada, también hay algunas contradicciones, ¿ya? Una de ellas es cómo no han enfrentado, como han debido enfrentar, a nuestro criterio, el tema de la regulación laboral, ¿no? De la Agenda 19, de la tercerización. Han quedado flotando esos reglamentos, ¿no? No lo han tomado como pensamos que lo podrían haber tomado. El régimen agrario llegó a este país. Hace un rato estuvo Waldo Mendoza comentando que habían dos ejes de crecimiento importantes. Uno era la minería y otro era la agroexportación. Era motivo de orgullo, no solamente de progreso. Y se lo tiraron abajo y ustedes no han hecho nada. Hay un costo político, es difícil, pero quisiéramos ver esa convicción, ¿no? Remoción de funcionarios, creo que han hecho un buen trabajo en remoción de funcionarios que estaban en contra, pero no es suficiente, creo que hay más por hacer. Y se lo tengo que comentar nuevamente, lo de Petroperú. Lo de Petroperú es muy claro en que no hay esa convicción o no sentimos esa convicción, ¿no? No solo por la cantidad de dinero que se sigue metiendo en una empresa fallida, sino por la asignación a dedo de los lotes, cosa que se pudo hacer diferente en una empresa y asignando a una empresa insolvente y sin capacidades técnicas. Mañana se entrega un lote más con 79 plataformas a una empresa que no va a poderlas recibir y no va a poderlas gestionar. Entonces eso genera pues dudas, ¿no? Yo quisiera que nos comente al respecto. Y el otro tema que vemos, que conversamos, que genera dudas, es la capacidad de ejecución. Un plan así ambicioso necesita seguimiento, necesita hitos, necesita responsables, necesita incentivos, necesita castigos, necesita gente, necesita funcionarios que sepan llevar el plan adelante, ¿no? Los tiene, esa es la duda que tenemos, ¿no? Y si tiene la gente, esa gente está protegida para poder tomar decisiones, porque hay mucho temor de tomar decisiones en el Estado, ¿no? Y eso es un problema que ustedes encuentran y que creo que no es nuevo. Creemos que el Estado, que el gobierno debería enfocarse en los temas donde el sector privado no puede avanzar, en los temas que no puede hacer, en los temas que no le corresponde, en los temas que nos genera mayor incertidumbre, como por ejemplo el nivel de ilegalidad y de inseguridad que está habiendo en el país. No es un problema menor, hoy ya es un problema muy importante y ahí necesitamos un Estado muy presente, no en actividad productiva directamente. Necesitamos un gobierno que enfrente la informalidad con decisiones pues, claras, ¿no? En temas laborales y tributarios. Necesitamos que se enfoquen en los temas básicos de necesidades de las personas, en salud, en educación, en distintos aspectos de la seguridad social. Ahí el sector privado puede apoyar, tiene que apoyar, estamos dispuestos a apoyar. Y para eso, bueno, pues hay mecanismos, obras por impuestos, hay mecanismos con servicios por impuestos, asociaciones público-privadas, cosas que tenemos que saber sacar adelante y necesitamos a un Estado que pueda acompañar al sector privado en eso, ¿no? Yo sugeriría también una coordinación continua de los ministros con los gremios, no esporádica. Hay apertura, hay conversación, hay buen diálogo, pero tiene que darse de manera regular. Tenemos que tener mesas de trabajo, presentar los problemas, presentar las oportunidades y ustedes decidirán si se pueden atender o no, pero tener esa coordinación frecuente y directa. Eso creo que nos va a permitir trabajar y avanzar a todos. Creo que se ha mencionado a lo largo del día, usted no estaba, de la importancia que tiene enfocarse en apoyar algunas actividades productivas muy relevantes que están orientadas al sector exportador, porque apostar a la demanda interna no va a ser sencillo para salir de una recesión. Estamos hablando pues de la pesca, la agroexportación, la minería, el turismo principalmente, y internamente, por cierto, la construcción y la industria, ¿no?
Entonces, apoyar ahí. Y para ir cerrando, para devolverle los 2 minutos, una estrecha coordinación con los gobiernos subnacionales, con los gobiernos regionales. Es importantísimo. Yo creo que en esto de volver a creer para volver a crecer, no es solo sector privado, gobierno central. También es entre gobiernos, entre entidades del Estado, entre la población y el gobierno, entre la población y las entidades privadas. Yo sugiero, y si no va a poder conversar con todos, porque no todos quieren conversar con usted, agarre a 2 o 3 y que sean el ejemplo del país. Entonces, esa puede ser una buena ruta para avanzar, ¿no? Y con coordinación con la Contraloría para que se pueda dar tranquilidad suficiente a los funcionarios públicos para que puedan avanzar. Eso está siendo un freno. Ustedes tienen toda la voluntad política y las decisiones las toman, pero al final no se ejecutan. Y creo que eso tiene que venir acompañado con una tranquilidad en la toma de decisiones, ¿no? El sector privado dispuesto a trabajar con el gobierno. Necesitamos aclarar esos aspectos que le he comentado, de la convicción, de la capacidad de ejecución, y encantados de mantener abierta la conversación. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias. Señor primer ministro, puedo aprovechar incluso de los 2 minutos que le ha dejado generosamente Álvaro Correa. No se te escuchó. Muchas gracias. Yo quería, en primer lugar, decir 3 ideas muy potentes en este momento, y acá sí me va a salir la vena política. No hemos hablado en el discurso sobre seguridad ciudadana, y les quiero contar las decisiones que hemos tomado en el último Consejo de Ministros, porque la inversión también depende de esta condición. Y nosotros estamos viendo cómo nuestro país está cayendo en una vorágine, ¿no?, de inseguridad ciudadana. Pero para esto tenemos que ser bien conscientes de 2 cosas que han ocurrido en los últimos 7 años. En el año 2017-18 se abrieron las puertas y ingresaron más de 1 millón de ciudadanos extranjeros. Un país que no tenía servicios, que no tenía la posibilidad de atender a estas personas, y de puro buenas gentes, y lo digo con toda la sinceridad del caso, ¿no es cierto?, decidimos abrir las puertas de nuestro país. Y esto nos ha generado un problema de seguridad. Hoy en día, lo que se ha decidido es lo siguiente: no podemos nosotros seguir recibiendo a personas que no vamos a poder incorporarlas, ¿no es cierto?, a el proceso productivo en el país y a la calidad de servicios. Entonces, bueno, se ha creado un mecanismo para que se examine quienes no se han acogido a este procedimiento y puedan salir de manera sistemática y regresar a su país, porque Perú no tiene las condiciones de continuar con esa apertura que quizá otros gobiernos tenían. Estos señores tienen que regresar a su casa. Y esa ha sido una decisión que hemos tomado el Consejo de Ministros, una decisión muy dura, muy compleja, pero si no afirmamos el sentido de autoridad y de oportunidad en el país, no podemos pensar en el crecimiento y en la confianza. El segundo tema, muy brevemente: ¿qué pensamos que debe ocurrir en la economía del país en el próximo año y en los próximos 3 años? Efectivamente, hemos entrado en una recesión, lo dijo el ministro de Economía, pero yo le puse un apellido, ¿no? Yo le dije, una recesión que puede ser contenida y una recesión mitigable, que va a pasar a partir del primer o segundo trimestre del 2024, y este son algunas cifras que hemos estado viendo, por varias razones, porque continúan encendidos, gracias a Dios, los grandes motores de la economía, que son la minería y la agroexportación. Yo he conversado con muchos dirigentes gremiales y ellos saben pues cómo un problema como el fenómeno del Niño puede afectar su producción. Se ha perdido mucho empleo, pero no tenemos la menor duda de que se van a recuperar a partir del próximo año. Lo tercero, este año ha sido muy complejo.
En este año nosotros hemos pagado las consecuencias de 3 cosas, si me lo permite. 1, el gobierno desastroso de Pedro Castillo. 2, los factores exógenos, yo digo las 7 plagas que nos cayeron, el yacu, el fenómeno del Niño, el dengue, en fin. Y 3, una situación económica internacional que ha afectado ciertamente a las economías en todo el mundo, especialmente en América Latina. Entonces queremos que este año de resiliencia va a dar paso a un año de mantenimiento, en primer lugar, de algo que es muy importante del modelo económico. Modelo económico que se genera y se basa en un capítulo 4 de nuestra Constitución que nos ha permitido tener lo poco o lo mucho que tenemos y que debemos de cuidar. Y acá voy al siguiente tema. ¿Por qué tenemos que cuidar el capítulo 4 de la Constitución? Porque a su vez necesitamos una reforma política profunda. No podemos seguir bajo un modelo en virtud del cual existen comportamientos complejos de las instituciones, del Estado, del Poder Ejecutivo, que no entienden bien sus roles, que se contradicen entre sí y que no tienen claridad. Estamos trabajando en el Poder Ejecutivo un proyecto en virtud del cual, por ejemplo, se empiece a hablar, a discutir sobre la elección uninominal de los representantes ante Congreso, se reinstale el Senado de la República, se clarifique el modelo político híbrido presidencial parlamentario que tenemos y podamos sentar las bases para un crecimiento sostenido con confianza institucional que creemos que también es un elemento clave en este debate. Y paro ahí. Muchas gracias. Álvaro. No, muchas gracias. Sí. Sí, brevemente, solo cerrar, agradecer el comentario y la respuesta. Creo que el tema de la ilegalidad no es solamente la seguridad o inseguridad ciudadana. Hay un descontrol, una pérdida de control del territorio nacional. Hay mafias muy poderosas que están afectando muchísimo la estabilidad en muchas zonas del país. Creo que ese tema también hay que enfrentarlo. Eso no es cuestión de extranjeros. Hay que tomar cartas en el asunto. Quería precisar eso más. Señor Primer Ministro, me parece haber comprendido que el señor Correa mencionó algunos puntos sobre los que queremos explicaciones. Uno, la política energética y específicamente Petroperú. Segundo lugar, la ley laboral y las sobreregulaciones en este campo. Y se refirió el señor Correa también al tema agrario y las particularidades del empleo en ese sector. Y finalmente habló sobre gestión y las dificultades que encuentran los empresarios cuando quieren adoptar el modelo obras por impuestos, por ejemplo, autorizados, pero se estrellan contra el muro en gobiernos locales y regionales. Sobre estos 4 puntos, Petroperú, régimen agrario laboral, legislación laboral general y gestión pública en gobiernos subnacionales, quisiéramos unas palabras suyas. No voy a rehuir al debate sobre Petroperú. Me sumo al debate. ¿Qué cosa es lo que hemos visto en el gobierno sobre este tema? En primer lugar, que creemos que esta empresa ha cumplido un ciclo económico en el país y que desde el punto de vista económico-financiero no va a ser posible seguir financiando el déficit. Este es el ABC de la economía y esta es la decisión que tomó el gobierno en su momento sobre Petroperú. Si me preguntan a mí, y este es un debate que estamos teniendo en el gobierno, estoy seguro que vamos a salir de la mejor manera, Petroperú deberá tener un directorio profesional, deberá estar lo más alejado a las decisiones políticas, deberá ingresar un proceso de reingeniería y tendría que replantear algunas posiciones bastante ortodoxas respecto a su presencia en los mercados nacionales. En contrario a esto, ¿qué cosa es lo que hemos visto también? Hemos visto concesiones que prácticamente han drenado petróleo, en los que han habido contratos muy complejos que han tenido que revertirse y respecto a los cuales, lo aclaro en este momento y lo reitero, tiene que haber concursos públicos internacionales para esas adjudicaciones. Nosotros no vamos a permitir
que la conducción de una empresa tan importante para la economía de los peruanos dependa de la voluntad política de un ministro o de un gabinete o de un funcionario público. Esto lo tenemos bastante claro. Y paralelamente tenemos que cuidar por el inmenso capital que el Estado de manera sistemática ha invertido en esta empresa. Entonces, creo que estamos entrando a una etapa de definiciones. La Presidenta de la República ha dispuesto un examen de todo este procedimiento. Petroperú es una empresa, lo repito, que requiere de manera urgente un replanteamiento de sus objetivos estratégicos y gerenciales, y creemos que lo que mejor podemos hacer por el Perú y por esta empresa es repensar todo sobre su futuro. Sobre los otros temas muy puntualmente, es decir, hemos planteado una serie de medidas en un decreto legislativo que buscan invitarlos a ustedes a confiar en el país. Hemos tomado decisiones sobre varias cosas, sobre las MIPE, las pymes, sobre los sectores que generan una gran economía. Hemos destrabado Chavimochi. Este gobierno ha destrabado Chavimochi, que era un proyecto absolutamente inviable y que en las próximas semanas va a ser adjudicado, ya sea por una expresión de interés de un gobierno internacional. Hay dos gobiernos muy importantes que están haciendo consultas, o si no, por la modalidad que sea, pero Chavimochi va. La tercera etapa de Chavimochi va a ser, ¿no es cierto?, una obra que va a generar más de 140.000 empleos y va a traer todo el desarrollo. Y les hago otro anuncio. Se ha decidido también hacer el Alto Piura. Este es un encargo que se le ha dado al Ministerio de Economía y estamos planteando y discutiendo las mejores alternativas para que este proyecto de alta generación de empleo y desarrollo en Piura pueda caminar. Y concluyo con esto. Particularmente me he puesto a la cabeza de un proceso de cierre de brechas de infraestructura. No puede ser posible que un país que ha tenido, para mal o bien, un desarrollo económico importante, ha ejercido un liderazgo en América Latina, tenga una brecha de infraestructura tan compleja. No hemos construido la infraestructura que necesitan nuestros hijos, las ciudades. Lima es un desastre, esto no creo que estar ofendiendo a nadie al decirlo. Tenemos que resolver eso. Y por eso se creó la Autoridad Nacional para la Infraestructura. Y menciono solamente dos temas a los que voy a ingresar, porque la idea es ingresar a los temas que se puedan hacer. Resolver de una vez por todas la cuenca del río Rímac. ¿No es cierto? Es una obra imprescindible. Resolver de una vez por todas la cuenca del río La Leche y Piura. Poner los caballos delante de la carreta y no al revés, que fue la idea con la que inició Reconstrucción con Cambio. Entonces, tenemos agenda. Una agenda reactivadora, una agenda que confía en la empresa privada, una agenda que apuesta por ustedes, por sus empresas. Y lo reitero, lo que queremos es progresivamente avanzar hacia un proceso en el que podamos no solamente recuperar la confianza, sino pasar de manera rápida este año que ha sido muy difícil desde el punto de vista económico. Álvaro. Hoy tenemos un alineamiento de objetivos creo que más claro. Tenemos un sector privado mucho más orientado a no preocuparse solamente de su beneficio, sino de preocuparse del impacto que está teniendo en sus diferentes grupos de interés. Lo consideramos algo urgente. Creemos que el empresariado está cambiando, falta mucho, pero está cambiando, y creo que estamos a la altura del momento en el país. Necesitamos sí tener este sentido de urgencia, ¿no? El país no aguanta mucho más tiempo sin actividades claras, orientadas a traer bienestar. Podemos ayudar ahí, el Estado tiene que estar abocado a eso, pero podemos ayudar, ¿no? Y hay miles de formas de hacerlo. Encantados de seguir adelante y acompañarlos en lo que podamos en ese proyecto nacional. Señor Primer Ministro, usted ha hecho un elogio de la innovación y el sentido del riesgo y de la oportunidad de los empresarios peruanos. Naturalmente eso complacerá a muchos. Y ha dicho que el empleo es formal, generado por las empresas. Pero lo que uno escucha como observador, es mi caso aquí hoy, es la queja generalizada de los costos laborales comparativamente con otros países de América Latina, e incluso lo que se ha dado a llamar Agenda Maraví, que prohibió, por ejemplo, la tercerización en algunas empresas. Yo por eso quisiera que diga una palabra de a qué apunta usted como Primer Ministro
respecto del tema laboral en general y particularmente en lo que tiene que ver con el mundo agrario. Sí, muchas gracias. En primer lugar, lo que ha hecho rápido este gobierno es reinstalar el diálogo entre las partes en materia laboral. Se ha instalado el Consejo que funciona, el Ministerio de Trabajo, porque acá no se trata solamente de llevar la palabra del Estado, sino también de escuchar a los trabajadores, que en gran medida también están siendo afectados por esta crisis. Efectivamente tenemos un alto índice de informalidad laboral y lo que nos preocupa a nosotros, y lo hemos visto también en el Consejo de Ministros, son aquellos jóvenes que salen del colegio y se convierten en esto que los especialistas dicen en ni estudian, no solamente ni trabajan y lo que es peor, no quieren ni estudiar ni trabajar. Y son una cantidad impresionante de jóvenes con los que tenemos que trabajar. Creemos que la política, y lo voy a decir con mucha claridad, de sobrecostos laborales, de tercerización, se ha hecho un encargo al Ministerio de Trabajo para que presente propuestas, pero propuestas generadas del consenso. Nosotros no vamos a hacer ninguna locura, ningún aumento o reducción de nada, si no establecemos las condiciones básicas basadas en el diálogo, que es el encargo que le ha dado la Presidenta de la República al Ministro de Trabajo. Hay una gran agenda laboral, creo que tenemos que abordarla sin falta y tenemos que hacer anuncios importantes, sobre todo en materia de empleo informal, que es lo que más lacera al país, ¿no? Muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por sus respuestas. No sé si Álvaro quiere decir nada. Sí, solamente agregar en esa línea que el enfoque siempre ha estado en discutir los temas con la fuerza laboral formal, que es quien más exige y donde se han estado dando más regulaciones que han sido cada vez más restrictivas, y el problema no está ahí, ¿no? El problema está en el 75% de fuerza laboral informal y que está absolutamente desprotegida. Eso no es aceptable. No tienen seguridad social, no tienen ninguna capacidad de atender necesidades básicas en el presente y en el futuro. Tenemos que pensar en una regulación laboral creativa, mucho más flexible. Hay propuestas, en el transcurso de estos 3 días se van a discutir, se van a presentar propuestas en ese sentido. Yo le pido que escuchen esas propuestas, es el aporte del sector privado a cómo creemos que se puede reducir esa brecha que existe entre formalidad e informalidad. Palabras finales, señor primer ministro. Yo quería hacer un comentario final sobre lo que es muy importante para el gobierno, la lucha contra la corrupción, y esto quiero ser absolutamente directo y claro. Cuando la Presidenta de la República convocó a un conjunto de ministros, lo hizo basándose en 2 cosas: en una intachable carrera personal y profesional, y en segundo lugar, en la necesidad de poner a técnicos, algunos políticos, que respondan a las altas necesidades del país. Nosotros no vamos a permitir de que al interior del gobierno, sabemos que la corrupción es cancerígena, que invade la fibra más sensible de nuestro sistema estatal. Nosotros vamos a ser muy claros y contundentes en la lucha contra la corrupción. Y si algo podemos decir al día de hoy, que estamos a casi un año de asumir el gobierno, en momentos muy complejos, yo diría hasta trágicos para el país, estuvimos a punto de perder la institucionalidad de nuestro país, de caer en el abismo de la dictadura, es que en estos días no ha habido ni una sola denuncia de corrupción contra ningún ministro de Estado y no ha habido ningún tipo de cuestionamiento ético a las conductas respecto del manejo del erario público de los funcionarios, los altos funcionarios del Estado. Renovar nuestro compromiso con la lucha contra la corrupción, renovar nuestra confianza en ustedes, que son los que encienden y los que mantienen avanzado el motor del país, y renovar también nuestro compromiso en los millones de peruanos, trabajadores, en las amas de casa, en el sector informal, que lamentablemente todavía sufren las consecuencias de una política que no se ha fijado en estos segmentos. Retomar la confianza, y para ellos también es fundamental, la confianza en su país, en su institucionalidad democrática, y la confianza en que podemos continuar con la senda del desarrollo, del progreso y sobre todo de la unidad de todos los peruanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señor primer ministro. Gracias a ustedes.
y perdón al equipo organizador por la tolerancia que nos hemos permitido con el tiempo. Muchas gracias y muy buenas noches. Bueno, muchas gracias.